Gracias. Bien, repito entonces. Todas las células tienen en su acervo que se llama genoma, ¿sí? Obviamente que cada célula tiene un genotipo distinto, ¿sí? Entre individuos los genotipos varían, pero el genoma de la especie es el mismo. Y esto está dado por una cantidad de un material que se denomina ácido desoxirribonucleico o comúnmente llamado ADN, ¿sí? Estas moléculas de ADN, ya sea en el núcleo de las células eucariotas o disueltas en el citoplasma de las células procariotas, son las responsables de hacer la síntesis de moléculas de ARN, otro ácido nucleico, ¿sí? El ácido ribonucleico, que al fin es el encargado, el ARN mensajero, de llevar la información para la síntesis de lo que hoy se dice una cadena polipeptídica, ¿sí? Ahora podemos aclarar todo este término. Ahora, en este juego, ¿sí? Yo ya les había dicho que no hay virus que tengan ADN y ARN, ¿sí? O tienen ADN o tienen ARN. Con lo cual, por eso tampoco se los considera seres vivos, ¿sí? Y están por debajo del nivel celular. Los demás organismos o microorganismos, ¿sí? Preservan en este material lo que se llama sus características genéticas, ¿sí? En nosotros, por ejemplo, las características fenotípicas de individuo, ¿sí? De cada uno de nosotros, y hoy en día se estudia mucho la proteómica, es decir, antes se estudiaba la genómica, lo que eran los genes, y hoy se estudian las proteínas que de esos genes derivan. ¿Por qué? Porque puede haber muchas patologías que derivan de la falta de una de esas proteínas. Por ejemplo, la diabetes infanto-juvenil, en donde no hay insulina, ¿sí? Ahora, ¿qué son las proteínas? ¿Sí? Encontramos la estructura de un aminoácido. ¿Quieren anotar con ahí? Trata de... Sí, sí. Sí, yo lo busqué. Sí. ¿Qué es lo que tiene un aminoácido? Un aminoácido tiene un carbono. Yo le voy dictando o diciendo, y ustedes ubíquenlo en la imagen que tienen ahí, ¿sí? Tiene un carbono central unido hacia, en la imagen que tienen ustedes, hacia su derecha, un carbono carboxilo, que es un carbono que está unido a dos oxígenos y un hidrógeno. Hacia su izquierda, un grupo amino, que tiene nitrógeno e hidrógeno 2, a otro hidrógeno, en su parte superior, y en la inferior, a un residuo o cadena lateral, ¿sí? Que para los 20 aminoácidos que conforman todas nuestras proteínas, es decir, en la naturaleza hay más de 150 aminoácidos, ¿sí? En la naturaleza. Pero en nuestra especie, y en los mamíferos en general, solamente vamos a encontrar 20 aminoácidos. Esos 20 aminoácidos tienen lo que yo dije al principio, es decir, el carbono central, el carbono carboxilo, el grupo amino y el hidrógeno, como una estructura común. Lo único que varía entre esos 20 aminoácidos es la cadena lateral, que puede ir desde un hidrógeno a estructuras más complejas, como por ejemplo otros grupos aminos, otros grupos carboxilos, cadenas carbonadas apolares o cadenas carbonadas polares. Esto hace que los aminoácidos, estructuras muy chiquititas, tengan que ser absorbidos, en nuestro caso, con la dieta, a los que llamamos esenciales, y otros los podemos transformar. Es decir, podemos algunos aminoácidos transformarlos de unos a otros. Pero hay cierta clase de aminoácidos que los tenemos que consumir con la dieta. Por eso es muy importante consumir proteína, ¿sí? Ya sea de carne animal, ya sea proteína vegetal, como la soja, ¿sí? O algún tipo de proteína que pueda darnos esos aminoácidos esenciales que son importantes para la síntesis
de nuestras propias proteínas. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Se vio la estructura del aminoácido a nivel espacial? Bien. El grupo carboxilo es un grupo ácido. El grupo amino es un grupo básico. Por eso se dice que cuando un aminoácido está en un medio, dependiendo de las condiciones de pH del medio, el aminoácido puede tener carga neutra. Es decir, si tiene una carga positiva, dada por el grupo amino, y una carga negativa, dada por el grupo carboxilo, que se ionizan, el carboxilo pierde el hidrógeno y el amino se protona, a ese aminoácido se le denomina zwitterion, ZW, zwitterion. ¿Qué quiere decir zwitterion? Que tiene las dos cargas, la positiva y la negativa. Y como el resto de la molécula no exhibe carga, sería neutro. ¿Sí? A pH fisiológico, es decir, dentro de nuestro sistema circulatorio, normalmente los aminoácidos presentan carga negativa. ¿Sí? Presentan carga negativa. A generalmente pH 740. ¿Sí? En algunos medios en nuestro organismo, como el estómago, por ejemplo, ¿sí? El pH altamente ácido del medio hace de que presenten carga positiva. Y va a depender también la carga de si el R puede presentar carga o no, porque el R puede ser, de alguna manera, ese tipo de residuo puede ser polar o apolar. Y si es polar, puede ser neutro, puede ser ácido o puede ser básico. ¿Sí? ¿Cuándo presentan carga positiva? Perdón. ¿Qué te escucho? ¿Cuándo presentan carga positiva? La carga positiva cuando el medio es fuertemente ácido. Y presentan carga negativa cuando el medio es alcalino. Un pH de 740 es ligeramente alcalino o básico. Recuerden que el pH neutro es 7. Todo lo que está por debajo de 7 es ácido, todo lo que está por encima de 7 es alcalino. Por ejemplo, si ustedes consumen limón, el limón tiene ácido cítrico, ¿sí? Y lo van a notar ácido a la boca, ¿no? Los detergentes, los jabones, ese tipo de sustancias, las nueces, por ejemplo, son alcalinas, tienen un pH mayor a 7. Bien. Ahora, los aminoácidos son los monómeros de las proteínas. Es decir, para que una proteína se conforme, no es solamente necesaria la unión de aminoácidos entre sí. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes reven alguna de las filminas que yo ya di en las clases pasadas, cuando mostré en una sola filmina que la tienen por ahí, en donde a partir de los aminoácidos en los ribosomas se forman estas cadenas polipeptídicas, es decir, ¿qué es un polipéptido? Un polipéptido es la unión de aminoácidos que van desde el grupo amino terminal hasta el carboxilo terminal. ¿Por qué? Porque todos los aminoácidos se unen mediante un enlace que se llama enlace peptídico. ¿Sí? El enlace peptídico se da desde el carbono carboxilo de un aminoácido hasta el grupo amino del segundo aminoácido. Enlace, ¿cómo, profe? No escuché bien. El peptídico se da desde el carbono carboxilo de un aminoácido hasta el grupo amino del segundo aminoácido, con pérdida de una molécula de agua. Ese enlace peptídico es un enlace covalente, es un enlace fuerte. Y solamente se rompe en nuestro organismo mediante proteínas especializadas que se denominan proteasas. Por ejemplo, en el estómago tenemos pepsina, que es la que digiere a las proteínas. O por lo menos comienza con la digestión de las proteínas, porque después tenemos otras proteasas que provienen del páncreas. ¿Perdón? Entonces, cuando yo, es como si ustedes armaran esos juegos tipo, qué es eso, el Rasti, mis ladrillos, ese tipo de juegos de encastre. Entonces yo tengo un aminoácido y engancho el otro.
y engancho el otro, y engancho el otro. Así, los voy enganchando de a uno. Entonces, desde el primer aminoácido al último, cada enganche se va dando desde el grupo carboxilo del primer aminoácido al grupo amino del segundo. Así sucesivamente. Si ustedes me siguen este relato, los que quedan libres, ¿quiénes son? Los Rs. Los Rs van quedando libres. Es como si fuera una cadena larga con los residuos que van quedando libres, ¿sí? Y que esto conforma ahora una cadena polipeptídica, o polipéptido, que es lo que... Ahora, ¿esto ya es una proteína? No. Lo que yo les dije hasta ahora correspondería a lo que uno dice llamar la estructura primaria de... ¿Por qué primaria? Porque es la que primero se forma cuando se sintetizan en los ribosomas. ¿Sí? Dicha cadena... Profe, ¿puede repetir eso, por favor, que no entendí bien? Vos unís aminoácido con otro, uno con otro, ¿sí? Los vas uniendo. Esa cadena polipeptídica o polipéptido corresponde a la llamada estructura primaria. De toda la cadena, ¿sí? De la estructura común, tiene libre el primer grupo amino y el último grupo carboxilo. Por eso se dice amino terminal, carboxilo terminal. Y te quedan libres los residuos. ¿Sí? Porque arriba tenés hidrógeno. O sea, abajo te quedan libres los residuos. Estas cadenas podrían quedar así, pero en realidad no son funcionales. Con lo cual en la célula queda lo que se llama plegamiento. Es como si ustedes tuvieran un cablecito, a ver si hay un cable por acá. Esperen que busco un cable. Creo que lo plegaban unas proteínas y de ahí pasaba al aparato de Golgi, ¿se acuerdan? Me parece que era así, y ahí le pasaban cosas a esto. No sé si estoy en lo correcto, pero creo que era algo así. Alguno copió que, o sea, lo que decía que era primaria porque, o sea, que era la estructura primaria O porque... sea, la estructura primaria es la unión de los aminoácidos, Por como el él dijo, tipo, es covalente, ¿sí? Sería este cable que ven acá. ¿Lo ven? No. ¿Ven ese cable ahí? Bueno, esta es la primaria. Un aminoácido al lado del otro. ¿Sí? Ahora, esta estructura no es funcional. Con lo cual ahora, esta estructura empieza, por ejemplo, se empieza a plegar. ¿Ven que forma como un ovillo, como una hélice? Se la puedo hacer, es un más duro. O un alambre. Pero ven que comienza a dar giros. ¿Los ven? Giros. Le voy a poner la mano para que se vea. No importa. Me tiene que mi mano no está. ¿Sí? Empieza a dar giros y empieza a formar como si fuera una hélice. ¿Sí? El tema es que si yo lo suelto esto, el cable otra vez vuelve a la normalidad. ¿Sí? Para que esto tenga esta forma helicoide, entre cadena y cadena se van a dar enlaces que se llaman enlaces puentes de hidrógeno. Entre un hidrógeno y un elemento que tenga un par libre no enlazante. Por ejemplo, el nitrógeno, el oxígeno de otra cadena. ¿Sí? Estos enlaces puentes de hidrógeno que uno supondría que son débiles, no. Son bastante fuertes. Son muy fuertes. ¿Sí? No son tan fuertes como los covalentes, que se comparten orbitales, pero sí son enlaces fuertes. Y esto se da de una forma, porque ya me dio una helicoide. O también se pueden formar láminas. Es decir, esto se pliega así, y forman estructuras laminares. Estas estructuras laminares, ¿sí? Y las estructuras helicoides corresponden a dos tipos de plegamientos correspondientes a la estructura secundaria, que son la alfa hélice, la primera que mostré, y la segunda, la lámina plegada beta, correspondientes a
las alfa hélices a las proteínas llamadas globulares o globulinas. Y la segunda, la lámina plegada beta, correspondiente a lo que uno denominaría las proteínas más fibrosas. A ver, un ejemplo. Si ustedes consumen carne de pescado, ¿sí? Vamos a suponer que hicieron un filé de merluza a la planchita, se lo comieron con un poquito de rúcula y se fueron a dormir. Al poco tiempo, ¿qué sienten? Hambre. Es decir, las proteínas se hidrolizaron rápidamente, ¿está claro? La carne de pescado tiene generalmente globulinas, que están más dispuestas al ataque de las proteasas. En cambio, comieron carne de vaca, un asado, ¿sí? Que amén de la grasa, la carne de vaca es fibrosa, con lo cual tienen que hacer una digestión de mayor tiempo, porque la proteína fibrosa está menos expuesta al ataque de las proteasas. ¿Se entiende? De una diferencia con la otra. Ahora, este plegamiento secundario no es el que le da generalmente la función a la proteína. Para que las proteínas sean proteínas, se tienen que replegar nuevamente. Esas hélices forman ovillos, esas láminas forman estructuras mucho más condensadas, y ahora sobreviene la estructura terciaria. Entonces, la estructura primaria, vamos a repasar. Está dada por un enlace covalente denominado enlace peptídico. La estructura secundaria está dada por enlaces puente de hidrógeno, con dos formas, la alfa hélice y la beta laminar. Y la terciaria es la más diversa. ¿Cómo, profe? Perdón. Alfa hélice y... Beta laminar. Lámina plegada beta, que es lo mismo. ¿Sí? Y la terciaria es la más diversa en uniones, porque puede tener otros enlaces puentes de hidrógeno, puede tener enlaces disulfuro, porque hay dos aminoácidos que tienen azufre, la cisteína y la metionina. Puede tener enlaces apolares entre residuos que son no polares. Puede tener enlaces de tipo eléctrico entre grupos cargados de distintas cadenas. ¿Sí? Con lo cual, el enlace de tipo, la estructura de tipo terciaria es la más diversa. Pero es la que al fin le da la forma a la proteína. Porque una proteína, para ser proteína, tiene que tener estructura tridimensional. En el espacio se tiene que ver con un objeto, porque exhibe ciertos aminoácidos en un lugar, pero esconde algunos aminoácidos en otro. A ver, si ustedes recuerdan, cuando yo les mostré la filmina de una membrana plasmática, había proteínas que se llamaban integrales y otras que eran de dominios transmembrana, o sea, atravesaban la membrana. Y ayer dijimos, cuando hablamos, que la membrana plasmática tiene una zona apolar en el centro, pero polar hacia afuera y hacia adentro. Entonces, ¿cómo una proteína puede atravesar la membrana? Porque evidentemente esa proteína va a tener regiones que son polares, que van a estar afuera de la célula o dentro de la célula, y apolares, que son las que se van a meter dentro de la célula, que la van a atravesar. ¿Está claro esto? Por eso el plegamiento proteico es íntimamente indispensable. Si una proteína está mal plegada, no es funcional. Y hay enfermedades, por ejemplo, la fibrosis quística, no sé si lo han escuchado hablar. La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria de origen genético, que se da a través de la falta de canales de cloro en la membrana. Eso generalmente en el pulmón causa una falta de humectación en el moco que recubre el pulmón, y esto genera infecciones a repetición. Y son chicos que tienen generalmente problemas, y por eso se hace fibroso el parénquima. Con lo cual, esos chicos tienen una sobrevida
generalmente bastante pobres. ¿No? Son enfermedades hereditarias. ¿No? Bien. Y fíjense que es un canal, formado por proteínas, que al ser deficiente en un solo aminoácido, porque hay un plegamiento incorrecto, no llega a la membrana y no queda inserto en la membrana. Con lo cual es hidrolizado y faltan canales de flora. ¿Se entiende? Pregúntense. No quiero que sepan el ejemplo. Quiero que entiendan que si algo no se pliega o no se corresponde como debería ser, deja de ser funcional. ¿Sí? Deja de tener... Es como la pieza de un auto, chicos. Si la pieza de un auto, cuando se fabrica, es defectuosa, después va a tener problemas. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Ahora, acá... Sí, escucho. Estas estructuras primarias y secundarias son como pasos, por así decirlo, pero en sí mismas no sirven para nada. Exactamente. La estructura primaria es la que le da la cadena, que ahora vamos a ver cómo se forma esa cadena, pero la cadena sale del ribosoma, ¿sí? Ahora, hay proteínas que se llaman chaperonas. ¿Saben lo que es un chaperón? Hasta acompañante. Acompañante. Estas proteínas lo que hacen es tratar de acompañar al plegamiento proteico, ¿sí? Además, bueno, hay ciertos requisitos, por ejemplo, porque las proteínas pueden tener alguna señal, esa cadena polipeptídica tiene una señal para o quedar en la célula, o quedar en la membrana, o ser exportada. ¿Se entiende? Es decir, en este juego, las proteínas ya tienen destino. Entonces, si una proteína va a quedar en la membrana, hay un péptido señal que conforma parte de la proteína, que la hace de que llegue a la membrana y que quede anclada ahí. Los anticuerpos, por ejemplo. ¿Sí? Hay otras proteínas que son de excreción, que salen de la célula. Y otras que vuelven dentro del entorno, tal vez pasando por el retículo liso, agregándole lípidos, pasando por el Golgi, englobarse, y desde ahí, por ejemplo, ir al núcleo o formar parte de una mitocondria. ¿Tá? Entonces, las proteínas tienen que plegarse en el espacio. Ese plegamiento, primero, depende de la estructura primaria, porque la primaria es la que le da justamente la secuencia correcta. ¿Sí? Un aminoácido mal puesto puede ser un desastre. Después viene la secundaria, que ya le da una forma bidimensional. Y la terciaria es la que le da la forma tridimensional en el espacio. Y es lo que la hace funcionar. ¿Ah? ¿Y Ahora, todo esto sucede gracias a la proteína chaperona? generalmente las chaperonas, sí. El plegamiento es responsable de las proteínas chaperonas. Sí, exactamente. Hay proteínas que, por ejemplo, que hay cadenas polipeptídicas que nacen de los ribosomas, y si son defectuosas, las chaperonas no las pueden plegar, directamente las colocan en ciertos lugares en donde directamente se hidrolizan, se recomponen los aminoácidos y se vuelve a sintetizar otra proteína. Esto va a depender de la genética de la célula. Ahora, en esto, las proteínas, ¿sí?, tienen al menos estructura terciaria. Pero hay algunas que tienen una estructura superior, cuaternaria. Es cuando estos monómeros, como el que yo recién mencioné, una estructura terciaria, se une con otro y puede formar un dímero. Por ejemplo, hay una enzima que está en el músculo, en el corazón y en el cerebro, que se denomina creatinfosfoquinasa. ¿Sí? Las quinasas, todas las quinasas, ¿sí?, lo que hacen es agregar un grupo fosfato a algo, a otro sustrato. ¿Sí? Esta enzima está formada por dos monómeros, un monómero M y un monómero B. La que se encuentra en el cerebro tiene dos monómeros B. La del músculo tiene dos monómeros M. Y la del corazón tiene un monómero B y un monómero M. Es decir, que los dos monómeros forman la estructura cuaternaria. Y el otro ejemplo es la hemoglobina. La hemoglobina tiene 4 cadenas. 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y en el centro tiene lo que se llama el grupo prostético, que contiene hierro, que con el hierro, ¿sí?,
Cada molécula de hemoglobina tiene 4 átomos de hierro, y con el hierro lo que hace es transportar oxígeno a los tejidos y dióxido de carbono hacia la atmósfera, para ser exhalado. ¿Sí? Esa tiene estructura cuaternaria. ¿Transporta oxígeno dónde? ¿No te escucho? ¿Transporta oxígeno dónde? ¿Y qué más? Oxígeno desde la atmósfera, por los pulmones, a los tejidos. ¿No? Y dióxido de carbono de los tejidos al pulmón hacia la atmósfera. En este juego, bueno, hay más de una proteína de estructura cuaternaria, pero bueno, son ejemplos para que tengan la. Pero recuerden que es una estructura superior. Ahora, ¿cómo son los enlaces débiles? Generalmente son fuerzas de London. ¿Sí? Son fuerzas muy débiles que mantienen estos monómeros unidos entre sí. Por ejemplo, ¿Puede repetirlo, profe, por favor? no te escucho. Que si lo puede repetir a lo que dijo. Sí, las fricciones que hay entre los monómeros son débiles. Generalmente son fuerzas de Van der Waals, algunas fuerzas de London puede haber, pero son enlaces muy débiles que generalmente con muy poca energía se extinguen, se rompen. Ustedes piensen que, por ejemplo, ¿por qué pasa? Las proteínas tienen forma nativa, la forma tridimensional. ¿Sí? Por ejemplo, la clara de huevo. Si ustedes tienen clara de huevo, ¿sí? Y la clara de huevo, el aspecto ¿cómo es? La clara. Gelatinoso. Sí, líquido, ¿no? La empiezan a batir, o le ponen sal. ¿Qué pasa? O le dan calor. ¿Qué pasa? ¿Queda líquida? Con calor se solidifica. Solidifica. Es decir que Claro. pierde su estructura nativa. Se desnaturaliza. ¿Sí? Si a las proteínas las cambiamos de medio ambiente, factores de presión, salinidad, calor, lo que hacemos es romper la estructura nativa. Pero la única estructura que queda estable es la primaria. Porque el enlace covalente es muy fuerte. ¿Para qué esa estructura? ¿Cuál, profe? La primaria. Disculpe. La primaria. La primera que se pone. Es decir, la secuencia en orden de los aminoácidos. ¿Sí? Ahora, a esta estructura primaria, ¿cómo la rompemos? Normalmente, en nuestro organismo, en el estómago comienza la digestión de las proteínas. Gracias a la pepsina. Y ahí van quedando tetrapéptidos, aminoácidos sueltos, que luego en el intestino terminan siendo hidrolizados por las proteasas pancreáticas. Ya las vamos a ver. Por ahora quédense con esto. Es decir, que los que llegan por absorción intestinal al circulatorio son aminoácidos, que son los que luego aumentan el pool de aminoácidos citoplasmáticos, necesario para, de alguna manera, fabricar nuestras propias proteínas. ¿Sí? Bien, funciones. ¿Qué funciones tienen las proteínas? Las proteínas se llevan, yo creo, el repertorio más versátil del entorno celular. Porque pueden formar parte del citoesqueleto, que ya lo mencioné. Pueden formar canales a través de la membrana. Pueden formar estructuras como bombas, que mueven sustancias en contra del gradiente químico y electroquímico.
Me quedé en la tercera, ¿la puedes repetir, porfa? Canales, Gracias. bombas. Pueden ayudarnos con la inmunidad, porque por ejemplo los anticuerpos son proteínas. Nos pueden ayudar con el sistema de coagulación. La cascada de coagulación sanguínea está dada por proteínas que se denominan zimógenos, con Z. Forman el colágeno. Y una de las funciones especiales que tienen las proteínas es que muchas proteínas son enzimas. Como la que acabo de mencionar recién, la pepsina. Las enzimas son proteínas que lo que hacen es acelerar entre cientos y millones de veces una reacción bioquímica. Entonces una enzima, ojo con esto, las enzimas, y salvo una sola excepción, son todas proteínas. Pero no toda proteína es una enzima. Ojo con eso. ¿Sí? ¿Qué hacen las enzimas, profe? Aceleran las reacciones bioquímicas entre cientos y millones de veces. Es decir, si una reacción química, ¿sí?, ocurriría, por ejemplo, en un minuto, mediada por una enzima, ocurre en milésimas de segundo. ¿Esa sería la función catalizadora? Piensen que se gana con esto. Si la digestión, por ejemplo, de una proteína a nivel estomacal, ¿sí?, incurriera, ¿sí?, con la ausencia de la enzima, tendríamos el asado que comimos la primera vez en nuestra vida, todavía en el estómago. O lo hubiéramos comido. ¿Ah? O sea que las enzimas tienen proteína, pero las proteínas no todas tienen enzima. Las enzimas son proteínas. Listo. No tienen, son. Las enzimas son proteínas. Y lo que hacen es acelerar el proceso en millones de veces. ¿Sí? Ahora, hay un solo ejemplo que se los voy a dar, que tiene acción enzimática, pero no es una proteína, y es una molécula de ARN, de ácido ribonucleico, que tiene función enzimática, pero es la única excepción de no ser una proteína. El resto sí. El resto son proteínas. Todas. ¿Sí? Es decir, que en general uno podría pensar que las proteínas son necesarias para la vida celular. Si a una célula procariota, por ejemplo, se le interrumpe la síntesis de proteínas, por ejemplo con los antibióticos, la condenamos a la muerte. Porque no tiene forma de poder expresar proteínas que le son propias que necesita para la vida celular. Entonces las proteínas son íntimamente necesarias, ¿sí? Por eso tienen una gran cantidad de funciones. Bien. Estas son las proteínas. Características, estructura, función. Profe, sí. perdón, ¿cuál era el único ejemplo de que tenía función enzimática pero no era una proteína? Un ARN, una molécula de ARN que se encuentra en el núcleo y que hace el fenómeno de splicing, por ejemplo, de corte y empalme. Muchas gracias. Ahora, en esto, uno estudia los ácidos nucleicos en un contexto separado, pero en algún momento ahora vamos a ver que los vamos a unir. Los ácidos nucleicos son dos, el ADN y el ARN.
el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. El ácido desoxirribonucleico, el ADN, es el que contiene la información genética. Es decir, cuando uno habla de genes, los genes son estructuras discretas que se encuentran en el ADN y que hoy en día se dice codifican para una cadena polipeptídica. Antes se hablaba de un gen, una proteína, ahora voy a explicar la diferencia de por qué no. El concepto más moderno es un gen, una cadena polipeptídica, ¿sí? Y el ADN está formada por monómeros que se denominan nucleótidos. ¿Encontraron la estructura de un nucleótido? Sí. A ver, Sí, sí, sí. ¿qué es lo que tiene? Un azúcar ribosa o desoxirribosa, un grupo fosfato y las bases nitrogenadas. Y las bases nitrogenadas. ¿Alguien más que pueda agregar algo más de esto? La base utilizada está en el ADN, la citosina, guanina y timina. Ujú. Y en el ARN en vez de timina o uracilo. Ujú. Así que fíjense que cuando hablamos de hidratos de carbono, hablábamos de estructuras muy simples, que tenían carbono, hidrógeno y oxígeno, que formaban monómeros como la glucosa. Cuando hablamos de lípidos, ya rompimos como la estructura de polimerización, porque no se polimerizan. Cuando hablamos de proteínas, dijimos que la estructura básica era el aminoácido, que tiene esta estructura de un carbono central, un grupo carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno y un R. Pero ahora, cada nucleótido está conformado por 3 elementos distintos, ¿sí? Está conformado por un azúcar, una pentosa de 5 carbonos, que puede ser desoxirribosa o ribosa. ¿Puede repetirlo, profe? Porque no lo escuché, lo de recién. ¿Desde el nucleótido? Sí. Bien. Cada nucleótido está formado por un azúcar, que es una pentosa. ¿Qué quiere decir pentosa? ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 5. 5. ¿Sí? La glucosa tenía 6, esta pentosa tiene 5, que puede ser ribosa o desoxirribosa. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa? Un átomo de oxígeno, menos. En la desoxirribosa, en el carbono 2, donde debería de haber un grupo alcohol, oxígeno e hidrógeno, hay solamente hidrógeno. De ahí que se le diga, ¿sí?, desoxirribosa. La ribosa tiene el grupo alcohol, o grupo oxidrilo, como lo quieran llamar, en el carbono. ¿Sí? Además tiene el nucleótido una base nitrogenada, esos son los monos, porque tenemos difosfato y trifosfato. ¿Sí? A cada nucleótido se le puede agregar un grupo fosfato, mínimamente, si no es un nucleócido. ¿Sí? Un segundo grupo fosfato y hasta un tercer grupo fosfato. ¿Sí? Es decir, que ya fíjense que estas estructuras no son tan sencillas. Ya están conformadas por 3 estructuras, 2 orgánicas, la pentosa y la base nitrogenada, y una inorgánica que es el grupo fosfato. Entonces, como las proteínas están formadas por sus monómeros, que son los aminoácidos, los ácidos nucleicos están formados por los monómeros, que son los nucleótidos. ¿Sí? Cada nucleótido, ¿sí?, se va a unir mediante un enlace fosfodiéster a un segundo nucleótido. Y ahí van a formar largas cadenas. Largas cadenas.
en las cuales en el ADN las cadenas son antiparalelas. ¿Qué quiere decir que sean antiparalelas? Que una es como una ruta, un camino. Una corre en un sentido y la otra corre en sentido contrario. Y están unidas entre sí. ¿Sí? ¿Cuáles son las bases nitrogenadas del ADN? A ver, ¿quién me las dice? Del ADN. Citosina, ¿Sí? guanina, adenina y timina. Las cadenas que se van formando, ¿sí?, en sentido antiparalelo, tienen, escuchen esto, las pentosas unidas mediante enlace fosfodiéster, porque está enlazado el carbono 3 con el carbono 5 del segundo azúcar, y así sucesivamente. Con lo cual, en toda la cadena, los únicos carbonos que quedan libres del 5 y del 3 son el 5 de un extremo y el 3 del extremo contrario. ¿Unidas por qué, profe, estas cadenas? Por el enlace fosfodiéster. ¿Por qué diéster? Porque el grupo fosfato está doblemente esterificado. Entonces me queda libre el primer, ¿sí?, el primer grupo fosfato me queda arriba libre, y el último, ¿sí?, me queda el grupo hidroxilo libre, abajo. Por eso se dice que las cadenas van de 5' a 3' y de 5' a 3', en sentido antiparalelo. Esas son las barandas de la escalera, de ese helicoide que mostraron Watson y Crick. ¿Quiénes son los peldaños? Las bases nitrogenadas enfrentadas entre sí. Esos son los peldaños de la escalera, que se unen siempre, siempre. Una adenina con una timina y una citosina con una guanina. De ahí esa regla mnemotécnica vieja que dice Aníbal Troilo, Carlos Gardel. Adenina con timina, citosina con guanina. Siempre. Siempre. ¿Sí? Porque si están mal apareadas, se corrige en general. Esto hace que esto forme una hélice, un helicoide. Por eso al ADN se le dice la doble hélice. Porque tiene esa cadena antiparalela, ¿sí?, que muestra cómo las barandas que quedan hacia afuera están conformadas por los azúcares enlazados entre sí, y en el medio quedan las bases nitrogenadas unidas. Ahora, ¿cómo se unen las bases nitrogenadas? Mediante puente de hidrógeno. Adenina con timina se unen mediante 2 enlaces puente de hidrógeno. Y citosina con guanina mediante 3 enlaces puente de hidrógeno. Esta estructura Profe, ¿cómo era? ¿Mediante qué se une? La adenina con timina por 2 puentes de hidrógeno y la citosina con la guanina mediante 3 enlaces puente de hidrógeno. ¿Sí? Esto hace que la estabilidad del ADN sea enorme. Para que se dé una idea, si nosotros queremos separar esas cadenas en el laboratorio, ¿sí?, para poder hacer la secuenciación de ADN, o para hacer una replicación con un fenómeno que se llama, una técnica de lo que se llama PCR, reacción en cadena de la polimerasa, tenemos que llevar el templado de ADN a una temperatura mayor a 90 grados centígrados. Ustedes van a decir, ¿y en nuestro organismo nos llevamos a 90 grados centígrados las células para...? No, acá las enzimas, la helicasa, es la que corta los enlaces puente de hidrógeno en el fenómeno de replicación. ¿Sí? Por eso las enzimas disminuyen la energía de activación, la energía necesaria para poder hacer eso. Ahora, estas cadenas que forman estos helicoides, en las células procariotas forman un único cromosoma circular, que está libre en el citoplasma. Por lo contrario, ¿Cómo, profe? sí, Perdón, ¿puede repetir lo que dijo recién que no escuché? estas cadenas de ADN, en las células procariotas, forman un único cromosoma circular, como si fuera una bandita elástica, que está libre en el citoplasma. Porque no tiene membrana nuclear, ¿sí?
En cambio, en nuestras células, están conformadas estas cadenas por el acompañamiento de ciertas proteínas que se llaman histonas. Estas proteínas forman como si fuera el carrete de los hilos de coser, en donde las moléculas de ADN dan una, dos vueltas, siguen y agarran otro carrete, y así sucesivamente. ¿Sí? La pregunta es, ¿para qué esto? Porque el ADN se tiene que condensar y descondensar. ¿Por qué se tiene que condensar? Porque cuando las moléculas de ADN se replican, es decir, se duplican a sí mismas, para la duplicación celular, para que la célula nueva reciba otra dotación genómica igual, ¿sí? Se van a formar los llamados cromosomas. Es decir, los cromosomas son únicamente visibles durante la división celular. Si no, el ADN está en forma de cromatina, está laxo, está suelto. Siempre ¿Cuándo se forman los cromosomas, profe? ¿Me escuchan? pero libre para poder hacer el fenómeno de transcripción a las moléculas de ADN. Sí, ¿Cuándo se formaban los cromosomas que no llegué a escuchar? durante la división celular. ¿Sí? O sea, están conformados, pero uno los ve con ese aspecto de X, ¿sí? Generalmente, cuando la célula se está dividiendo, ¿sí? En el fenómeno de la división celular, ¿sí? De la mitosis y la meiosis. ¿Se ven cuando el ADN recién se condensa? Exactamente. Cuando se llama lo que se llama supercoiling, cuando se ultra compacta y forma los cromosomas. Por eso el ADN, si ustedes miran una foto, lo buscan en internet, van a ver que habla de cuentas de collar, porque es el ADN unido a las proteínas histónicas. Esto se empieza a condensar, ¿sí? Y luego se comienzan a formar los cromosomas, visibles únicamente al microscopio óptico durante la división celular, que uno de los que llama es cariotipo, porque uno puede estudiar la forma del cromosoma, si le faltan partes, etc. Si tiene deleciones, si tiene uniones que no son correctas, uno puede ahí ver enfermedades hereditarias macro, ¿sí? No micro, no puntual. Bien. Ahora, el ADN está en el núcleo, ¿sí? Para que la información que contiene el ADN pueda servir para la síntesis de proteínas, necesitamos un intermediario, que es el ARN, el ácido ribonucleico. Diferencias. Una diferencia fundamental es que las moléculas de ARN reemplazan la timina por el uracilo. Es decir, que ¿Cómo dijiste, profe? No llegó a copiar. Bien. Las moléculas de ARN reemplazan la timina por el uracilo. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el ARN, ¿sí?, tengo uracilo, proviene, ¿sí? Porque, ¿qué dijimos? Aníbal Troilo, Carlos Gardel, ¿sí? Donde hay una A, tiene que ir una T, pero en el ARN no va a ir una T. ¿Qué hay? Una U. ¿Está claro esto? Porque el fenómeno de replicación hace de que cuando la célula se duplica, ¿sí?, una de las hebras sirve de molde y la otra se construye de nuevo. Por eso es semiconservativa. Profe, ¿reemplaza tinina por qué? No te escucho. ¿Reemplaza tinina por qué? Uracilo. En cambio, cuando se transcriben las moléculas de ADN a las de ARN, donde hay una A, se va a colocar una U. ¿Sí? Donde hay una T, se va a colocar una A. Porque, a ver, en el ADN tenemos adenina, timina, citosina y guanina. En el ARN tenemos adenina, uracilo, citosina y guanina. Una sola base de diferencia. Los otros son iguales. ¿Sí? La segunda diferencia fundamental es que es monocatenario. Una sola cadena.
Siempre es una sola cadena. Mientras el ADN es bicatenario, tiene que serlo, el ARN es monocatenario. Una sola cadena. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Y el ARN qué? Es monocatenario. Una sola cadena, siempre. Profe, cuando dijiste que cuando se transcriben las moléculas de ADN a ARN, donde hay T va a haber ¿qué cosa? Donde en el ADN hay una timina, en el ARN va a haber una adenina. Pero si en el ADN hay adenina, en el ARN hay uracilo. De ahí el reemplazo. ¿Está? Y además el ARN presenta distintos tipos. Eso lo tiene en el módulo también. ¿Cuáles son los tipos de ARN? El más abundante es el mensajero. Son largas cadenas de ADN que tienen que madurar en el núcleo y después atravesar los poros nucleares para llegar al citoplasma. Y ahí recién anclarse a los ribosomas. ¿Sí? El segundo tipo de ARN es el de transferencia. Son como hojas de trébol, siempre es una sola cadena, pero plegada, que son los que llevan los aminoácidos correspondientes a los ribosomas. Es decir, que ¿Cuál es ese? sí, ¿Cuál era qué ARN es? ¿Qué tipo? transferencia. Al menos tenemos que tener, ¿sí? Porque tenemos 20 aminoácidos, ¿no? Al menos tenemos que tener 20 tipos de, hay más, ¿no? De ARN de transferencia. Hay más porque hay más de una secuencia para un mismo aminoácido. Eso después lo voy a explicar. No tengo la materia. Por ahora quédense con esto. ¿Sí? Y el tercer tipo de ARN es el ribosómico, o ribosomal, que es el que junto con proteínas forma los ribosomas. Van a encontrar en los libros que hay un cuarto tipo de ARN que es el nucleolar, que se sintetiza en los nucleolos, pero es el que le da paso, el previo al ribosómico. De este deriva el ribosómico o ribosomal. Es como un intermediario, es muy laxo en el tiempo. Profe, disculpe, me quedé un poco perdido. Entonces, el ARN mensajero le da la información al ribosomático, le da la información al ribosoma, y en el ribosoma está el ARN ribosomático. El ARN mensajero es el que llega a los ribosomas para la síntesis de proteínas. Lleva el mensaje. Los de transferencia llevan los aminoácidos a los ribosomas. Y los propios ribosomas están conformados por proteínas y ARN. ¿Sí? Entonces, luego de que Watson y Crick descubrieran la cadena de ARN, gracias a las microfotografías, las fotografías de rayos X que hizo Rosalind Franklin, y pudieran publicar en la Nature la doble cadena, experimentos posteriores descubrieron lo que se llama el código genético. Kodama y colaboradores en Japón descubrieron el código genético y vieron cómo de los ácidos nucleicos podíamos ir a las proteínas. ¿Cuál es la forma de que los ácidos nucleicos vamos a las proteínas? Ahí tienen, en el apartado anterior, que lo puse visible ahora, una imagen que es el dogma central de la biología molecular. Este dogma dice que las moléculas de ADN se pueden replicar, es decir, se pueden duplicar a sí mismas. Fenómeno que ocurre durante la división celular.
A este proceso de replicación incurren varias enzimas, el proceso es bastante laborioso, pero tiene una tasa de error bajísima, con lo cual generalmente es altamente eficiente. ¿Sí? Dichas moléculas de ADN se transcriben a moléculas de ARN. Y las moléculas de ARN se traducen en proteínas. Es decir, es un camino unidireccional. Vamos del ADN al ARN y del ARN a la proteína. Piensen una cosa, yo lo explico así. Supongamos que tenemos un libro, tenemos este libro acá, y este libro supónganse que está en inglés. ¿Sí? Es un libro de patología médica escrito en inglés. ¿Sí? Y yo le digo a ustedes que quiero transcribir, ahora hacemos un verbo, queremos transcribir, ¿sí? La hoja 46, que tiene las características del fenómeno de replicación. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cómo lo van a hacer? Lo vas a copiar en el mismo idioma. Exactamente. No van a cambiar de idioma, porque es una transcripción. Pero después le digo a otro de ustedes que lo traduzca al español. ¿Y ahí qué van a hacer? Le cambias el idioma. Es decir, van a tener que echar a veces un diccionario, un código, para pasar del idioma inglés al idioma castellano. Del idioma de los nucleótidos al idioma de las proteínas, de los aminoácidos. ¿Sí? De los ácidos nucleicos a los se cambia el lenguaje. ¿Puedes explicar eso, no? Sí. Cuando uno hace el fenómeno de la traducción, ¿sí? Lo que está haciendo es cambiar de los nucleótidos a los aminoácidos. Los nucleótidos tienen la información, pero dependiendo de la información del nucleótido es el aminoácido que se va a poner. Por eso el fenómeno de traducción es altamente importante para la célula, porque si está mal hecho, esa proteína no sirve. ¿Está? A eso se lo llama dogma central de la biología molecular. Entonces, resumo un poco. El ADN tiene toda la información. Nuestro ADN tiene 33.000 genes aproximadamente. ¿Sí? En el año 2000 surgió el proyecto Genoma Humano. Entonces se secuenciaron los genes de nuestras células. Esos genes son los que nos dan el color de pelo, lo que nos dan la síntesis de insulina, lo que nos dan la pigmentación de los fotorreceptores en el ojo, etc. ¿Sí? Cada gen tiene una función. Había una paradoja. Hay más de 100.000 proteínas. ¿Por qué hay menos genes? En realidad porque hay lo que se llama splicing alternativo. En la maduración del ARN mensajero, una molécula de ARN, por corte y empalme, puede servir para más de una proteína. ¿Sí? Con lo cual, las proteínas que se dan en las células, que se conforman por el fenómeno de traducción, son las necesarias para el crecimiento y desarrollo celular. ¿Está claro? Pero toda la información, ¿dónde está? En el núcleo. Es decir, el núcleo vendría a ser el que comanda todas las acciones de la célula, mediante, obviamente, la información externa. Porque cuando una célula recibe un estímulo, por ejemplo, un mensajero químico, se prepara para dividirse, se prepara para, por ejemplo, hacer alguna función como excretar sustancias, o se puede preparar para morir. ¿Está claro? Fenómeno que se dice que se llama apoptosis. Entonces, dependiendo del mensaje externo o de las condiciones celulares, son las proteínas que esa célula va a sintetizar y cómo va a ser el crecimiento y el desarrollo de esa célula. Pero todo este fenómeno ocurre a través de la información que está almacenada en el núcleo. ¿Quedó claro? Por eso se dice que la transcripción y la traducción están separadas espacial y temporalmente en las células eucariotas. Porque primero tiene que sintetizarse el ARN, tiene que madurar, hacer el corte y empalme. Se le coloca generalmente una cabeza que se llama cap, o caperuza o capuchón del lado 5', y una cola de poliadeninas del lado 3'. Y ahora que está maduro, recién sale al citoplasma. Así que hay que hacer un trabajo previo
antes de que se sintetice la proteína, porque la célula es altamente, o sea, economiza mucha energía, porque en el fenómeno de traducción a proteína se gasta energía, ¿sí? Bien, hacemos una pausita de 5 minutos, porque, y cuarto, sobre este tema y el anterior, ven que voy para atrás, ahí está. Sí, 12 y cuarto tienen un cuestionario. Yo hago off ahora y cuarto, en donde entraron abajo hay un cuestionario que dice biomoléculas, ¿sí? Intenten resolverlo y quédense en pantalla si después lo tenemos que resolver entre todos por seguido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, por un minuto. Nos vemos y media más o menos.
¿Alguno de los que está haciendo el cuestionario le aparece la primera pregunta con las respuestas verdadero o falso, pero no le aparece la pregunta? Eso es lo que iba a preguntar. Hay tres de esas. Me aparece A mí lo las mismo. primeras dos. Creo que todos. A mí en la primera también me falta eso. Y a mí en la primera también. En la segunda como que hay más, ya hay trabajito. ¿Cómo? Primera me aparece verdadero o falso, debe ser algún error o no sé lo que será, pero en la segunda ya aparece como más elaborado. A mí me aparecen todas opciones. La primera y la tercera me aparece sin opción a mí. No, a mí la segunda también. Qué raro. A mí una dice elige verdadero o falso y no me dice la pregunta. Claro, eso es lo que me refería, me aparece sin consigna. Claro. ¿Qué hacemos? ¿La dejamos y esperamos a que aparezca él? ¿Daniel se fue de la sesión? No, debe estar. No sé. De última, pongamos alguna de las dos y después le decimos. Claro, a mí también me aparece elige verdadero o falso, pero Profe, hay no hay problema. consigna. A mí me aparece todo verdadero y falso sin la consigna. Háganlo solo, chicos. Hola, Daniel, ahí apareció. Profe, nos aparece. Háganlo solo. No importa, no importa, no importa. Sigan. Bueno, en la primera le mando un falso, ya fue. Háganlo. Profe, una pregunta. ¿Puede ser que en una opción, ponele, dice tipos de estructura, o sea, que no es estructuras, y que la respuesta sea, o sea, en plural? Puede ser, sí. Por ejemplo, dice dos tipos de estructura en singular y que la respuesta sea, ponele, no sé. No importa, háganlo. Háganlo. En serio.
A ver, prueben ahora. Fíjense esas de verdadero o falso, si ahora desaparecen. Eran dos. Sí, ahora sí. Bien. Sí, ahora aparece. ¿Y qué hacemos con los minutos, profe? No, no importa, van a llegar. 8:30 tienen. Tienen 8 minutos todavía. No pasa nada. Yo le puse 5 minutos más. ¿Sí?
Profe, una pregunta. Sí. Todo lo que estamos viendo acá en el curso este de ingreso, ¿se va a dar por sabido después durante la materia? Sí, sí. La idea es esa. Ah, La idea es que todo estos contenidos, ya cuando empecemos con la asignatura en el segundo cuatrimestre, esta parte ya esté. Sí, después vamos a listo. profundizar en metabolismo, en otras cosas, pero por eso necesitamos que esta base ya quede afianzada porque es como que es más de nivelación. En teoría esto habría que haberlo visto en la secundaria, pero bueno, yo sé que ustedes, muchos no tuvieron química y algunos tuvieron biología, pero bueno, tal vez muy para arriba, entonces la idea es tratar No, de... yo no tuve nada de nada, entonces me está costando un montón, pero bueno, hay que meterla nomás. Y la idea es esa. Los talleres son para eso. Profe. Profe. ¿Se fue el profe? Hola. Sí, te escucho. Profe, una consulta. ¿Puede ser que en la pregunta 6 tendría que haber una figura y no esté? No, se refiere ¿No? a la Ah, porque... figura que estaba de antes, ¿eh? ¿Cómo? El dogma central Sí, estaba antes del, esa pregunta. claro, en el inicio Bien. del cuestionario. O sea, antes de entrar al cuestionario. Entonces le dije, fíjense la figura, y sobre la figura tienen que responder eso. No salgas del cuestionario. A ver si yo te la puedo compartir de acá. Para. Yo ya la entregué, profe. Bueno, no importa. Si Sí, yo también. escucharon lo que yo dije, ya estaba. Pero si no tenían la figura, eso. Estaba en la parte donde están las clases. Estaba acá.
¿Sí? ¿Se ve la figura de fondo? Todavía no. Ahí. Sí, ahora sí. Pero sería esto. Profe, fue re difícil esto. No, no puedo. quiero tocar para enviar todo y terminar y no me toma el clic. Debería tomarlo. Con F5. Tipo, Está F5. Para que te refresque la pantalla. bueno. A ver si puedes ver eso. Profe, a mí me pasó que todas las de verdadero y falso me aparecían, o sea, como en blanco, y tenía que apretar solamente el redondel, nada más. Claro, a mí también. Pero O sea, no tenía opción. después lo arreglé eso. O sea. Sí, ¿Cómo? después aparecía bien. Y después se acomodó. Sí, yo Después tuve que aparecía actualizar así. la página. Yo cargué la página 3 veces y no me aparecieron. A mí tampoco, en una sola me aparecía, en las otras no. Bueno, ¿listo? ¿Todos? A ver. Sí, ahí me lo dejó mandar. Profe, la asistencia la tomabas con el cuestionario, ¿no? No la escribimos. Como cualquiera, no importa. ¿Querés examen? ¿Sí? Como cualquiera, no importa. Hasta lo que piden por el cuestionario. Bien. De la siguiente lista selecciona polisacáridos formados por una molécula de glucosa, celulosa, almidón y glucosa. Son los únicos tres. Porque la quitina está conformada por otro monosacárido y la mureína también. ¿Sí? Esto está en insectos y esto está en bacterias. ¿Sí? Las proteínas son polímeros de aminoácidos. Bien. Dichos aminoácidos son estructuras polares o apolares que presentan una cadena o residuo lateral. Bien. Que los permite clasificar de dicha forma. Los polipéptidos pueden alargarse en dos tipos de estructura. ¿Sí? Cuando habla de, acá no es plagarse, acá me equivoqué, es plegarse, dos tipos de estructura. Secundaria, porque ven que acá iría alfa hélice, entonces la secundaria es alfa hélice o la misma plegada. Y de la primaria se nace covalente. Pero para que se podamos hablar de una proteína y pegamento espacial corresponde a estructura terciaria. A diferencia de los ácidos nucleicos, las proteínas presentan azufre y nunca fósforo. ¿Ah? ¿Sí? Esto para que vayan viendo más o menos qué es lo que más.
Elige verdadero o falso. Los ácidos grasos son cadenas carbonadas que presentan un grupo polar, carboxilo, y el resto de las moléculas apolares. Es verdadero. Un aminoácido es una molécula que presenta. Y acá faltaron. Una cadena carbonada polar, no. Un residuo, cadena lateral variable, lo mismo que estaba arriba. Sí. Un grupo fosfato, no. Un grupo carboxilo, sí. Y un grupo amino, sí. O sea, fíjense que de los 15 puntos, porque eran 3, les da solamente 5. ¿Está claro? Ojo que en algunos exámenes, no para nosotros ahora, pero más adelante, uno puede colocar que las que están mal les descuente puntaje. ¿Entiende eso? Es decir, que si por ejemplo esto aporta 5, si pusieron una mal, esos 5 se los restan. O sea, le daría 0. Si ponen otra mal, les daría menos 5. ¿Sí? Perdón, profe, no se escucha bien, no sé si hay otro micrófono prendido o qué, pero se escucha como... ¿Claro lo último que dije? Lo último. Ahí está, sí, sí. Sí, sí. Cadena lateral variable, un grupo carboxilo y un grupo amino. Las otras dos están mal. Lo que les digo que a veces uno en los exámenes puede poner ciertos ítems que no corresponden en forma negativa, con lo cual resta puntaje. ¿Sí? Los nucleótidos son los monómeros de las proteínas, falso. Los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos. Bueno, y explica con palabras, acá sí habría que poner, ¿sí?, que el ADN se puede replicar a sí mismo, manteniendo la dotación genotípica de la célula, ¿sí?, o genómica de la especie. Esto hace que las moléculas de ADN se transcriban a moléculas de ARN y que dichas moléculas de ARN en el citoplasma se traduzcan en proteínas. ¿Sí? Esas serían las palabras que tienen que hacer. Entonces dice, explique con sus palabras. Los lípidos como el colesterol son solubles en agua con sal, no, es falso. No son solubles. Donde hay un medio acuoso iónico, no son solubles. Y si no, hagan una prueba en su casa, tomen un poquito de aceite, pongan agua con sal y quieran disolverlo. Y van a ver que no lo pueden disolver. ¿Sí? Bueno, no importa el puntaje acá, chicos, es solamente para que vean cómo son los exámenes. ¿Sí? Puede ser de esta forma, puede haber imágenes. Uno, por ejemplo, ¿ven que les muestro? Voy para atrás. Por ejemplo, con esta molécula, con esta filmina, uno lo que puede hacer es sacar las palabras o sacar algo y que ustedes lo arrastren al lugar donde corresponde. Esta es otra forma de poder evaluar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Tarea para la semana que viene. Les voy a subir, después cuando ya lo reconvierta, la clase de hoy, y les voy a subir ese pequeño audio que se les dije, y un pequeño cuestionario, para debatirlo en clase la semana que viene. ¿Sí? ¿De acuerdo? Fíjense que no nos queda mucho. Hacemos el cuestionario y después lo charlamos en la clase que viene. Exactamente. Hagan el Bien. cuestionario que tiene que ver sobre lo que es ciencia. Acá me voy a meter un poquito con la otra asignatura, pero desde el punto de vista de lo que es la ciencia a nivel del descubrimiento, de las ciencias que son fácticas, etcétera. Y bueno, y charlar un poquito, tratar de cerrar un poquito del entorno celular. ¿Sí? ¿Está? Chao, profe. Nos vemos el martes próximo. Chao, profe. Chao. Buen fin de... Chao. Chao. Gracias por todo, gracias. Chao. Chao, profe, abrazo.